Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más aquí en nuestro curso de Identidad en Cristo Jesús de los Ministerios Palabra de Honor. Y estamos en nuestro módulo 2, nuestro segundo módulo, Mi verdadera identidad. La lección 18 la vamos a tener ahora, pero no sin antes orar. Vamos a, por favor, a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabecita y vamos a orar. Ore conmigo. Amado Padre Celestial, gracias, gracias. Siempre te daremos gracias antes de empezar nuestro curso. Gracias porque para nosotros, como he dicho, es estar sentados a la mesa, alimentarnos de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea lo que sea que nos pueda distraer en este momento, cansancio, aflicción, preocupación, juicio, lo que sea, se quede fuera, Señor, déjalo afuera, parte de este momento, concentrarnos en ti. Disponemos espíritu, alma y corazón a la revelación fresca y poderosa que tú, Espíritu Santo, tienes para nosotros en este día. Por eso te damos gracias en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Lección 18, la nueva naturaleza. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Y bueno, aquí vamos a recordar las partes, antes de empezar, las partes de la identidad, ¿sí? Sabemos que el número 1 es saber quién soy yo, y número 2, saber para qué estoy aquí en este mundo. Pero bueno, creo que me adelanté un poquito porque viene en la siguiente diapositiva. Ahorita vamos a nuestra cita base. Nuestra cita base del todo el curso, 2 Corintios 5:17, la cual te pido la digas en voz audible juntamente conmigo. ¿Sale? Sí, y si tú estás acompañado, estás solo, no sé, no importa. No te avergüences, no nada. Tú habla en voz audible y di conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora que estoy en Cristo, tengo una nueva identidad, la cual está directamente relacionada con la doctrina bíblica del nuevo nacimiento, que de hecho ese fue nuestro módulo primero, el nuevo nacimiento. Antes de profundizar en el estudio de la nueva naturaleza, recordemos que en base a la palabra de Dios, la Biblia, mi identidad en Cristo Jesús, está conformada por dos aspectos. Es lo que les decía hace un momentito. Número 1, saber quién soy yo. Y número 2, saber para qué estoy aquí en este mundo. La número 1 ya creo que la hemos estudiado bastante en el primer módulo. Aquí vamos a terminar de afinarla, pero necesitamos entrar a la segunda parte, que es importantísima, ¿ok? La nueva naturaleza. Mi nueva naturaleza, mi nueva identidad como un hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene características asombrosas y muy especiales. Pero antes de continuar estudiando de estas características, recordemos sus bases, las bases de la nueva naturaleza, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que dice la Escritura, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, tú y yo, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, nacidos de nuevo, andemos en una vida nueva, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, hay que tenerlo bien claro, hay que tenerlo bien ubicado este conocimiento, que nuestro viejo hombre, ¿y de qué hablamos cuando decimos viejo hombre? Bueno, vieja mujer, ¿sí? De esas características de pecado, yo no sé cómo sería tu caso, si gruñón, gruñona, ladrón, adicto, lo que sea. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¡Wow! Aquí comienzan las cosas asombrosas. Es por eso es que esto es uno de los es el milagro más maravilloso que yo puedo ver
en la Escritura, la nueva naturaleza, más que la resurrección de un muerto, porque mi cuerpo de pecado, el viejo hombre que yo era, sí, el que yo era, el gruñón, el pecador, todo eso, el malvado, fue destruido, como dice aquí, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ni tú ni yo somos más siervos del pecado, ni esclavos del pecado. Somos nuevas criaturas porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué habla la Biblia? De ti, de mí. Y seguimos con la cita, ¿verdad? Estamos hablando pura Biblia, pura palabra de Dios. Que quede claro cómo es nuestra nueva naturaleza. Porque dice aquí que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tú y yo ya somos justos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que estamos vivos gracias a Él. De hecho, estamos convencidos de que no cualquier tipo de vida, sino la vida eterna. Tú y yo tenemos la vida eterna. Dice la Escritura, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ya no muere. Y esto se nos pasó a ti y a mí, porque tenemos la vida eterna. La muerte no se enseñorea más de nosotros, ni el pecado, ni la muerte. Cristo venció al pecado, venció a la muerte, y por lo tanto, tú y yo juntamente con Él. Y sigue la cita de Romanos 6, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo mismo que recibió Jesús, los mismos atributos, los mismos beneficios, las mismas características, ¿verdad?, de esta nueva naturaleza que Él tiene, son las que tú y yo tenemos. El pecado está vencido, la muerte también. Nosotros no moriremos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y tenemos la vida eterna. No la tendremos. Es un hecho consumado ya en la cruz. Importantísimas esas palabras que Jesús dijo al final en esa cruz, cuando Él dijo, consumado es. Ya está hecho, finalizado. Este plan ya se realizó. Como dijera nosotros los mexicanos, no sé si conozcas el dicho, pero a mí me lo enseñaron en mi casa. En mi casa eran muy dichanderos, sobre todo mi abuelo, que no lo conocí, pero dicen que él tenía muchos dichos, y mi mamá decía uno, este arroz ya se coció, ¿ok? Así que la vida eterna la tienes tú, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Tengo que saber y creer a la doctrina del nuevo nacimiento. No solo hay que saberla o conocerla, lo importante es creerla. ¿Y por qué lo vamos a creer? Dirías tú. Bueno, pues si está en la Biblia lo tienes que creer. Es palabra de Dios y Dios no miente. La Biblia, acuérdate, la Biblia es la verdad. Por eso te pedimos, por eso te sugerimos, ¿verdad? Y te pedimos encarecidamente que la leas, la medites todos los días, que uses el plan de lectura de la Biblia en un año, que los ministerios Palabra de Honor te ofrecen gratuitamente en sus páginas, ya sea la de internet, la del Face o la del blog. ¿Ok? Entonces, tengo que saber y creer cuál es la doctrina del nuevo nacimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabes? Esto quiere decir, hay muchos creyentes, muchos hijos de Dios nacidos de nuevo, mucha gente en la iglesia, están sucumbiendo, están viviendo problemas feos, y aún enfermedades, aflicciones tremendas, ¿sí?, que no deberían de estar viviendo, y no tienen respuesta para mucho de esto. Yo los veo así como temerosos. Un hijo de Dios jamás debería de tener miedo. ¿Cuál es el problema? Aquí está. ¿Sí? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Si tú, como dice la Escritura, desechas el conocimiento de la verdad, estás siendo desechado del sacerdocio. Dice, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Consecuencias. Y no es que Dios sea malo, Dios no te desea ningún mal, pero Dios nos está enseñando en su palabra y nos advierte que es de vida o muerte.
lectura y meditación de la Biblia es algo que ya tú lo tienes que abrazar, es algo que tú ya tienes que hacer la decisión de calidad de hacer de la Biblia la norma máxima de tu vida en este mundo, de tu existencia. Si no lo haces así, vas a andar dando tumbos, vas a andar en el famoso montaña rusa de las emociones de los creyentes. Yo estoy hablando a creyentes, y que luego no tienen ni respuestas para las aflicciones o los problemas que enfrentan en su vida. Pero bueno, gracias a Dios que estás tomando este curso y yo le pido al Espíritu Santo que sea rema, ¿verdad? Porque es pura palabra de Dios, que sea rema en tu vida. Sigamos. Porque Cristo Jesús murió sustituyéndome, entonces yo también morí ahí con Él. Son de los principios, esto es legal, esto es cuestión de ley. Si Él me sustituyó, si Él murió por mí, entonces yo ya morí. Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que yo ya no sirva más al pecado. El cuerpo del pecado ha sido destruido. Ya el pecado no tiene nada en ti ni en mí. No somos esclavos del pecado. Aunque tú y yo, y voy a hablar de mí, aunque yo a veces peco, sí, no a veces, seguido peco, no soy un pecador. Di conmigo, yo no soy un pecador. Aunque peco, digo, yo no soy un pecador. Los pecadores pecan. Los pecadores pecan, es lo que saben hacer, les gusta hacerlo. Tú y yo somos hijos de Dios, estamos en este mundo de tinieblas, fuimos dejados con propósito, que es la segunda parte de la identidad, y hay una guerra contra ti, contra mí, y a veces caemos. Pero como dice la Escritura, 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. Si caemos, nosotros nos levantamos, no huimos de Dios, no corremos avergonzados ni engañados por el diablo de que soy un hipócrita, de que no sirve. No, 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 eso es mentira. Soy un hijo amado de Dios y si caigo me levanto y corro a mi Padre Celestial y como dice 1 Juan 1:9, confieso mis pecados y fiel y justo es Dios para perdonarme y limpiarme de toda inequidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo del pecado ya fue destruido. Sigamos. Si morí con Cristo Jesús, entonces también vivo con Él. Si yo morí en Él, entonces estoy vivo con Él. Así como la muerte ya no tiene poder sobre Cristo Jesús, tampoco tiene ningún poder sobre de mí. ¡Wow! Gloria, aleluya, esto como me gusta. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la iglesia, desgraciadamente, ha estado muy atada por el miedo a la muerte. No me quiero adelantar, pero eso lo veremos después. La verdad es que dice Juan 3:16, todo aquel que en el que no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? Pues vivir eternamente, vivir para siempre. Y ya lo hemos visto y lo estaremos recalcando cada vez que pienses en vida eterna, cada vez que la Escritura te la mencione, como en Juan 3:16, en Romanos 6:23, recuerda esto. La vida eterna es un atributo exclusivo de Dios y de su familia, de sus hijos verdaderos, sus hijos que tienen su misma naturaleza. ¿De quién? De ti y de mí estoy hablando. Continúo, con Jesucristo he muerto al pecado de una vez por todas. Aunque lo vuelvo a decir, aunque a veces caigo, pero esto ya no es cosa de la naturaleza caída. Yo no estoy atado ni vendido al pecado. De la misma forma en que Jesús está vivo, así estoy yo también. Estoy vivo para Dios. Amado, amada, ninguno de estos fundamentos representa algo que yo no tenga, esto que acabamos de ver. Tú lo tienes, yo lo tengo. No son algo de lo que tú carezcas, de que yo carezca, son un regalo de la gracia, un regalo del amor de Dios para ti, para mí. Por eso nos alegramos, por eso decimos, Dios, qué hermoso eres. Por eso ahorita podemos aprovechar este momentito, ¿verdad? Para darle un aplauso y decirle gracias, 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 Señor Jesús. Amén. Todas estas cosas están estipuladas en la Biblia, que es la palabra de Dios, y no miente. Por lo tanto, son verdad, son verdad. En ningún momento en este curso verás que nos queremos levantar, ¿verdad?, el cuello y decirte, bueno, mira, yo he estado ayunando 367 días y entonces tuve una visión. No, no, no. Es palabra de Dios.
es la Biblia, es la palabra profética más segura y por lo tanto es la verdad. ¿Cómo es este nuevo ser que ahora yo soy? ¿Cómo es? Pues sigamos estudiándole odres nuevos para el vino nuevo. De acuerdo a las escrituras, antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesús era el único Hijo de Dios. Él era el único. Ujú. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y voy a aprovechar de usted, tú me verás hacer esto uno y todas las veces que pasemos por Juan 3:16. Ojalá tú también lo hagas. Ojalá tomes este deseo, este hábito de hacerlo. Vamos a leerlo en voz alta y vamos a cambiar donde dice el mundo y todo aquel y vamos a poner nuestro nombre. Ricky Ricón, ya lo hemos hecho. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Siempre. Que amacice, que se penetre lo que la Biblia dice en tu corazón, en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu. ¿Ok? Dilo conmigo, pero cambia las palabras mundo y todo aquel por tu nombre. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a Ricky Ricón que ha dado a su Hijo unigénito para que Ricky Ricón, que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Ahora te pido, levanta tu mano derecha, cierra tus ojos, repite conmigo. Amado Padre Celestial, gracias. Señor Jesús, gracias por tanto, tanto y tan grande amor. Que estando yo muerto en delitos y pecados, ustedes me diste vida, ¿sí? En Cristo Jesús. Gracias por amarme tanto, tanto, tantísimo. Padre Celestial, que preferiste entregar a tu único Hijo Jesucristo antes que perderme a mí. Gracias, Señor. Amén. Y es más, ¿por qué no le das ahí un aplauso en tu lugar? Sí, Señor. Jesús era desde el principio, y Él era con Dios, y Él era Dios, lo dice Juan 1:1. No existía ningún otro ser igual a Cristo Jesús, pues Él no fue creado. Él era el único Hijo de Dios, o sea, hijos de Dios no existían, nada más era uno y era Dios, era Jesús. En Romanos 8:29, fíjate, empiezan las sorpresas, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo Jesús, sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Aquí hay algo hermoso, aquí hay algo precioso. Ahora, después de su resurrección, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primer hijo de Dios nacido de nuevo. Ya no es el único, dilo conmigo, ya no es el único. Gracias a Dios. Y aquí aprovecho para decirle esto, que esto no te ofenda. Si no les ofenda, a mí ya me ha pasado que se me ha acercado gente ofendida porque dicen que digo yo que Jesús ya no es el unigénito. Pues no lo digo yo, está en la Biblia, ¿sí? Y bendito sea su nombre, bendito sea su amor, que ya no es el único. Porque si Jesús siguiera siendo el único, tú y yo seguiríamos siendo criaturas, ¿verdad? Imperfectas, atadas a la vieja naturaleza, al pecado y a la muerte. Pero no, ahora no, porque gracias a que Jesús no solo vino a pagar los pecados de la humanidad, sino también murió, resucitó, y ahora nos da acceso a una vida nueva, a la vida eterna, a la vida de un hijo de Dios nacido de nuevo. Y esto te hace a ti un hermano de Jesucristo. Es el primero y nosotros somos sus hermanos. Y esto hace de mí una nueva especie de ser que no existía antes. Así es, una nueva especie de ser. No existían los hijos de Dios. Ahora existimos, tú y yo. Amados de Dios, wow. Continúa, ¿me siguen? Espero que tengan su manual impreso y estén anotando, ¿eh? Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? En tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces en aquellos días ayunarán.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué interesante, ¿no? Porque están hablando del ayuno. Sí, Jesús le responde acerca de una boda del novio que está ahí, pues no, a la hora de la boda, ni modo que no le entres al banquete, le dice, ya vendrá el tiempo del ayuno. Y de repente dice algo extraño aquí, ¿verdad? Empieza a hablar de vinos nuevos, de vestidos nuevos. ¿De qué se estará refiriendo aquí el Señor? Sigue conmigo en tu manual. Cuando los discípulos de Juan y los fariseos pretendían seguir practicando las mismas costumbres, tener las mismas pautas de comportamiento, Jesús les aclaró que un tiempo nuevo y diferente estaba por comenzar. Un tiempo nuevo. El Evangelio, así es, el Evangelio, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, mi nueva naturaleza y mi condición de hijo de Dios nacido de nuevo representan ese vino nuevo que no puede ser vertido en odres viejos. ¿Sí? No puede ser vertido. Esto es algo nuevo, es novedoso, es asombroso. Mira, yo lo explico sencillamente. Si Jesús solo vino a pagar tus pecados, es borrón y cuenta nueva, o mis pecados, ¿verdad? Me está diciendo, Ricky, ya pagué tus pecados, tienes la cuenta abierta, nueva, ¿verdad? Uy, al día siguiente yo iba a volver a hacer lo mismo. Al día siguiente me iba a volver a ensuciar, enlodar, ¿verdad? Porque seguiría siendo el mismo pecador que antes era. Y como ya te dije, los pecadores pecan, es lo que saben hacer y les gusta hacerlo. Yo era un pecador, yo me gustaba y me regodeaba en eso. Y al aceptar a Jesucristo, si nada más era eso, el borrón y cuenta nueva, pues ahí está, ¿verdad? Un vino nuevo sobre este odre viejo, revienta y vuelve a las andadas, ¿ok? Pero no, ese vino nuevo tenía que ser echado en un odre nuevo. Por eso, el nuevo nacimiento es uno de los milagros más asombrosos. Por eso, cuando tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tuviste un encontronazo y sentiste algo. Yo sentí algo. Yo le dije a esa gente que me llevó, le dije, ¿qué me hicieron? Así que yo sentí que algo me pasó. Pues naciste de nuevo. Les digo, a mí hace mucho tiempo, más de 40 años, yo pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué me hiciste? Me dijeron, bien intencionados, pero con poco conocimiento de la palabra de Dios, me dijeron. Lo que pasa es que había un vacío en tu corazón y Cristo Jesús entró a llenarlo. Bueno, yo lo acepté en ese momento, ¿verdad? Yo no sabía nada de esto. Pero ahora que sé la Biblia, sé que eso no era verdad. Sé que lo que pasó es que Dios cumplió su palabra. Todo el plan que está, el plan de redención desde Génesis a Apocalipsis, en ese momento se cumplió en tu vida y por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, tú naciste de nuevo. Y el vino nuevo, el pacto nuevo, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, ese vino nuevo, fue vertido en un odre nuevo, en un Ricky Ricón nacido de nuevo. Lo vuelvo a leer. Esta parte del Evangelio, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, mi nueva naturaleza y mi condición de hijo de Dios, nacido de nuevo, representan ese vino nuevo que no puede ser vertido, no puede ser vertido en un odre viejo. Ya te expliqué por qué, que si no, todo echado a perder. El odre viejo representa el antiguo pacto, representa el sistema de la ley que se basa en las obras que hay que realizar para vivir por ellas, ¿sí? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la ley, es el antiguo pacto, son los odres viejos. Si yo, por más que quisiera cumplir, no la pude cumplir, y al final ni me interesaba ya, ¿verdad? Casi las cosas de Dios. Los odres nuevos representan el reino de Dios, tú y yo, ¿verdad? Representan un sistema de gobierno divino basado en la fe a la palabra de Dios, basado en la fe, creerle a Dios creyendo en su palabra. Es el sistema diseñado por Dios donde sus hijos, tú y yo, podemos y debemos gobernar
podemos y debemos gobernar, tomar el control ya de nuestras vidas, tomar el control de nuestro propósito, actuando de la misma forma que actuó nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Amén. De cierto te digo, dice el Señor, el que en mí cree, levante la mano, el que cree en Jesús, ajá, hágame así, sí, ¿verdad? Pues te habla de ti, este versículo es para ti. De cierto te digo. Y cuando en la Biblia el Señor Jesús dice de cierto, hay que parar las orejitas, las antenitas de venir, hay que poner atención porque es una verdad muy importante. De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Fíjate qué padre, porque todo esto está relacionado así íntimamente con tu identidad de hijo de Dios, nacido de nuevo. Tú crees en Jesús, ahora eres su hermano, es el primero, tú eres uno más de ellos, tú tienes, ¿verdad?, la unción, tú tienes el poder, la autorización de hacer las cosas que Jesús hizo y aún mayores vas a hacer. ¿Por qué? Porque Él está con el Padre. Él está representándote a ti y a mí allá con el Padre y está haciendo un trabajo excelente y tú y yo fuimos dejados en este mundo para representarlo a Él. Ujú. Dado que todo lo que hizo Jesús, que Jesús hizo por amor a mí, fue predicho por la palabra de Dios y que todo lo que ahora yo soy también está escrito en la Biblia, los odres nuevos representan también mi identidad como hijo de Dios, nacido de nuevo. Pues solo, escúchame bien, solo te lo vuelvo a decir, creyendo que soy la persona que Dios dice que soy en su palabra, solo creyéndole a Dios, creyendo su palabra, que tú eres la persona que Dios dice aquí en su palabra, vas a poder hacer las cosas que Dios dice aquí que puedes hacer. Por eso es importantísimo, de nuevo te digo, la lectura, la meditación de la Biblia. Te lo vamos a insistir en este curso. Este curso puedes decir, wow, padrísimo, no lo dudo, ni tantito, porque es la palabra de Dios expuesta y ya eso. Este curso no le pertenece a nadie, no es de Ricky, no es de los ministerios, es de Dios, porque es palabra de Dios. Pero tiene que dejar de ser un curso bonito o interesante para ser rema, para ser realidad, para cambiar tu vida, para que te impregne de esta identidad y te levantes a hacer las cosas que Dios dice que puedes hacer. Pues que escúchame, tú eres lo que Dios dice que eres. Y si Dios dice que puedes, que todo lo puedes en Cristo, todo lo puedes en Cristo, aunque tú no lo creas. Aunque tú no lo creas. No depende de tu fe. A veces la gente no me entiende esto. Otros se espantan. Pero es la verdad. La palabra de Dios no está supeditada, que si tú la crees o no la crees. La palabra de Dios es la verdad. Si Dios ya te rescató, si eres su hijo, su hija amada, si eres su especial tesoro, porque lo dice ahí, es lo que eres. Si tú te sientes otra cosa, ¿verdad? Si tú te sientes una cucaracha aplastada ahí, o un pecador, o lo que sea, ese es un problema tuyo del engaño de Satanás que te está diciendo y metiendo ahí. Tú no lo eres. Así que entre más pronto te quites esos pensamientos de fracaso y de derrota de tu vida, entre más pronto los reconozcas como emisarios de Satanás, como engaños del demonio, y los quites de tu vida, más pronto te vas a levantar como esa hija, como ese hijo de Dios, que Dios dice en la Biblia que ya eres gracias a Cristo Jesús. Amén. Dice así en tu manual, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios desde la fe, ¿sí? Por creerle a Dios creyendo su palabra, y para unirnos por la fe, por creerle a Dios creyendo su palabra, a la vida que Dios ofrece. Aquí, entre corchetes, le agregamos, ¿verdad?, la definición, esta definición que usamos en los ministerios de la fe. Acuérdate, la definición correcta está en la Biblia. Nunca vamos a tratar de hacerte creer que, oh, esto es la buena. No, no. La buena es la que está en Hebreos 11:1. Sí, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Pero lo explicamos con esta otra expresión, por creerle a Dios creyendo su palabra. Dice así esta cita, fíjate.
La voy a usar en toda la cita primero, la voy a decir sin los corchetes, ¿vale? Para que veas cómo dice. Dice, porque en el Evangelio se revela la justicia desde la fe y para unirnos por la fe a la vida que Dios ofrece. Como leemos en las Escrituras, el que es justo por la fe vivirá. Así es como la vas a leer, bueno, aunque esta es versión, nueva traducción viviente de Castilian, eh, cualquier versión más o menos la vas a leer así. Pero ahora quiero que la leas con los corchetes. De hecho, esto es para que hagamos un ejercicio. Vamos a quitar la palabra fe y vamos a decir lo que dicen los corchetes. Ujú. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede. Vas a ver el resultado. ¿Sí? Fíjate, vamos a léela conmigo y donde dice fe decimos lo de los corchetes. ¿Sale? Una, dos, tres. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿sí? Por creerle a Dios creyendo su palabra y para unirnos a Él por creerle a Dios creyendo su palabra, a la vida que Dios ofrece. Como leemos en las Escrituras, el justo por creerle a Dios, creyendo su palabra, vivirá. ¿No? ¿Se te pone más claro? Yo espero que sí. A mí se me aclaró mucho esta escritura cuando hice este ejercicio. Así pues, mi nueva naturaleza se rige por lo que dice la palabra de Dios acerca del nuevo pacto y no por lo que dictan las costumbres ni por las tradiciones religiosas, como veíamos, ¿no? Cuando los fariseos se acercaron a decirle, bueno, ¿por qué no ayunan? Ujú. La nueva naturaleza se rige por la Biblia. La nueva naturaleza, de hecho, fluye de la Biblia. Llegó a tu vida, tú naciste de nuevo, dice, no por simiente corruptible, sino de semilla incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Estas son algunas características de tu nueva naturaleza que espero las medites toda esta semana, te des cuenta de quién eres tú ahora en Cristo Jesús. Y como dije hace rato, sacúdete las mentiras del demonio de fracaso, derrota. Y comienza a quererle a Dios creyendo su palabra. Pero para esto pues tienes que estar leyéndola todos los días, meditándola. Te vuelvo a decir, baja el plan de lectura, la Biblia en un año, de nuestras páginas. Usa los recursos que ahí te ofrecemos. Esto es todo por el día de hoy. Sí, esta fue nuestra lección número 18 de este segundo módulo. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Bendiciones.